Vamos a la palabra de Dios en esta hora. Abramos la Biblia en el libro de Daniel, capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Daniel 8. Y vamos a leer el versículo 25. Y la Escritura dice: y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, mas sin mano será quebrantado. ¿De quién está hablando el profeta aquí? A ver, hermanos adventistas, estudiosos de las profecías bíblicas, ¿de quién está hablando el profeta aquí? Del cuerno pequeño. Pero ¿es el cuerno pequeño aquel rey Seleucida llamado Antíoco Epífanes? ¿O es el cuerno pequeño el papado? Ustedes saben que los métodos de interpretación de la Biblia son tres los que ha habido a lo largo de la historia: el historicismo, el preterismo y el futurismo. Y vinieron los preteristas rápidamente cuando escucharon a los reformadores que con el método historicista aplicaban este versículo al papado. Vinieron los preteristas y los futuristas y cambiaron la interpretación. Y dijeron: ese que se va a levantar, dijeron, y que con su sagacidad va a prosperar el engaño en su mano, y que con paz va a destruir a muchos, y que contra el príncipe de los príncipes se va a levantar. Vinieron los preteristas y dijeron: ese es el rey griego Seleucida Antíoco Epífanes, porque ese hizo unas barbaridades en su reinado, y por lo tanto ese es el cuerno pequeño. Sin embargo, hermanos, el historicismo, que es el método de interpretación bíblica más sostenible y que usaron los reformadores allá en aquella época de la Edad Media, cuando miraban lo que el papado estaba haciendo, ellos dijeron: no es Antíoco Epífanes, es el papado, dijeron. Es el papado que con su sagacidad está haciendo prosperar el engaño en su mano y se ha engrandecido en su corazón. Es el papado que con paz ha destruido a muchos, y es el papado quien se ha levantado contra el príncipe de los príncipes, el cual se llama Jesucristo. Y todavía es el papado el que está aquí proféticamente diciéndose que va a ser quebrantado sin mano. Bueno, mis hermanos, yo escogí esta versión de la Biblia, que es la Reina Valera Gómez, porque me llamó la atención este versículo cuando dice que el papado con paz destruirá a muchos. ¿Por qué escogí esta versión? Porque esta versión está bien a tono con la versión inglesa King James. Y en la versión inglesa King James, ahí dice que con paz destruirá a muchos.
Ya las otras Biblias ya le pusieron, y sin aviso destruirá a muchos, y con sorpresa destruirá a muchos. Me llamó la atención la King James y esta que dicen, con paz destruirá a muchos. Ustedes ven ahí en la pantalla los dos señores que están firmando un documento de fraternidad humana para lograr la paz mundial. El señor aquí musulmán, que antes era un antagonista del poder que representa Francisco, pues fue noticia a principios del año pasado, cuando se juntaban para firmar ese documento de fraternidad humana para lograr la paz mundial. ¿Desde cuándo el catolicismo, por medio de su representante, el Papa, le ha dado de querer andar firmando acuerdos de fraternidad humana para lograr la paz mundial? Cuando miramos el versículo, que el papado con paz destruirá a muchos, uno cuando ve este tipo de escenas, de ceremonias, donde antagonistas firman acuerdos, entran en buenas relaciones y disponen formas de cómo lograr la paz mundial, uno lo único que puede ver allí es que una vez más se cumple Daniel 8:25. Nosotros vemos que ese documento sobre la fraternidad humana por la paz mundial y la convivencia común, porque Francisco está, hermanos, pero con la bandera de la convivencia común levantada. Francisco, nosotros lo miramos que él está buscando que haya fraternidad en el mundo. Ahí está Papa Francisco y el gran imán de Al-Azhar, Ahmad Al-Tayeb, firmando el documento de fraternidad humana. Bueno, ¿por qué he comenzado mi tema con Daniel 8:25? Hablando del papado que con paz destruiría a muchos y trayendo a colación esto. Porque resulta que ahora él dice que a finales, bueno, para ser más específico, el 3 de octubre, él dice que él va a firmar una encíclica llamada Fratelli Tutti, que quiere decir todos somos hermanos. Y esa encíclica va a ser basada en el documento de fraternidad humana que firmó con el imán de Al-Azhar el año pasado. No traje conmigo, ya lo tenía impreso, yo quería mostrárselos, pero lo imprimí y lo leí. Oh, hermanos, en esa manera de cómo él quiere que se logre la fraternidad humana, allí, hermanos, con toda seguridad, el pueblo remanente se va a ver en problemas. Allí se va a ver coartada la libertad religiosa. Allí se va a ver coartada la libertad de expresión. Porque la manera de cómo debe haber fraternidad humana, dice ese documento, es habiendo una fraternidad entre el creyente y el no creyente, evitando las agresiones, evitando, voy a decirlo en mis propias palabras, evitando el criticar o juzgar a otras personas por sus credos religiosos. Hermanos, cuando ese documento de fraternidad humana se eche a andar, decir lo que yo acabo de decir de Daniel 8:25 va a ser penado por la ley. Decir que esto se aplica al papado y que sin paz
va a destruir a muchos. Eso sería una acusación que uno va a terminar en los tribunales. Bueno, la hermana White dice que estas cosas que uno habla ahora van a salir en los tribunales, porque todo hoy en día está grabado. Miren, hoy con estas redes sociales, aquí yo solito, como dicen, me estoy poniendo la soga al cuello. Pero hermanos, tenemos que decir la verdad. No podemos engañar a la gente, sobre todo cuando la Biblia te dice la verdad, mi hermano. Mira, esta encíclica es una encíclica ecuménica y es tan sagaz el papado, que yo me vengo a convencer que esta pandemia, hermanos, esta pandemia fue creada. Hay algunos que ya no me quisieron escuchar porque quieren que yo hable como habla la ONU, que hable como hablan los medios de comunicación. No, yo no voy a entrar en esos engaños. Esta pandemia fue creada. Miren qué cosas. Hoy que la pandemia como que ya nos acostumbramos a ella, hoy como que la pandemia ya que nos quitó el miedo y ya salimos por todos lados, ahora como que aparentemente pues nos acostumbramos a ella. Hoy aparece él diciendo que él tiene la propuesta para vivir en un mundo post pandemia. Y prepárense este martes, les animo a que estén pendientes. Este martes la sesión general de las Naciones Unidas, que cada año se hace para septiembre, este martes él dará su discurso para el mundo post pandemia, para la propuesta del mundo post pandemia. Pónganle atención a lo que él va a decirle al mundo. Toda la gente está esperando ese discurso. Los gobiernos están esperando, los medios de comunicación lo están esperando. Creo que ese será el momento más visto, cuando él hable este martes 15 de septiembre a las Naciones Unidas. Hermanos, yo le decía a los hermanos el sábado pasado allá en Houston, hay que estar pendiente de las cosas que van a suceder en este mes de septiembre, porque resulta que las iglesias evangélicas, cobijadas bajo el Concilio Mundial de Iglesias, junto con el papado, les ha dado de celebrar el tiempo de la creación y el jubileo de la tierra. Y están prácticamente desde el 1 de septiembre, que ya pasó, hasta el 4 de octubre, están juntos los más de 600 millones de evangélicos aglutinados en ese Concilio Mundial de Iglesias, están juntos con el papado, dizque celebrando el tiempo de la creación y el jubileo de la tierra. Yo presenté en el tema del sábado pasado que eso no tiene otro propósito más que promover el domingo como día de descanso, porque según Francisco, el domingo es el día para sanar las relaciones del ser humano con Dios y se presta también para sanar a la tierra que está enferma, según él. Bueno, le mencionaba a los hermanos de que estuviéramos pendientes, porque en esta celebración iban a ocurrir algunas cosas. Y miren qué cosas. El sábado les decía eso y el domingo ya apareció de que al final de la fiesta, al final de la temporada, un día antes del final, el 3 de octubre, él va a firmar esa encíclica llamada Fratelli Tutti, que no es otra cosa que decirle al mundo de que todos somos hermanos. En tiempos de pandemia, él aparece con la celebración del tiempo de la creación, el jubileo de la tierra y la encíclica Fratelli Tutti. En tiempos de pandemia, él aparece ahora para decirnos cómo vamos a vivir en el mundo. Uno se admira cuando lee todo lo que él dice. Realmente, hermanos,
Cristo está a las puertas. Cristo está a las puertas, hermanos. Este señor, bajo esa carita inocente que pone, está haciendo todo fríamente calculado para lograr sus propósitos. No voy a referirme más al tema de la semana pasada, del sábado pasado, pero sí quisiera, a partir de esto que él va a afirmar, esa encíclica ecuménica llamada Fratelli Tutti, quisiera a partir de aquí, hermanos, presentar esto como un desafío al pueblo remanente. ¿Cómo vamos a hacer nosotros cuando todas las iglesias se están uniendo? ¿Cómo vamos a hacer nosotros cuando los millones de evangélicos con él ahora dicen, tenemos que darle validez al documento sobre la fraternidad humana? ¿Cómo vamos nosotros como iglesia remanente a reaccionar? Quiero que pongan el video ahí atrás de lo que él dice sobre esa encíclica que va a firmar. El 5 de septiembre el Vaticano confirmó que el Papa publicará una nueva encíclica. Se llamará Fratelli Tutti, es decir, todos hermanos. Tutti siamo fratelli. San Francesco de Assisi diceva tutti fratelli. E per questo uomini e donne di ogni confessione religiosa oggi ci uniamo nella preghiera e nella penitenza per chiedere la grazia della guarigione di questa pandemia. El 3 de octubre, el Papa viajará a la Basílica de San Francisco en Asís, donde celebrará misa y firmará la encíclica. La visita será privada para evitar aglomeración de fieles y posible difusión del coronavirus. El nuevo documento desarrolla un concepto que Francisco está explicando en sus catequesis, que la pandemia ha demostrado que el mundo está interconectado y que, por tanto, un mundo solidario es más necesario hoy que nunca. Francisco acaba de decir que porque todos somos hermanos, todos los hombres y mujeres de todas las confesiones religiosas, nos unimos hoy en la oración y la penitencia para pedir la gracia de la curación de esta pandemia. Yo creo, hermanos, que como buenos berianos, nosotros deberíamos ver si Francisco tiene razón en lo que está diciendo ahí. No vayan a decir amén a lo que voy a decir ahorita. Pero ¿será verdad que todos somos hermanos? ¿Significa que todos somos hijos de Dios independientemente de lo que creamos? ¿Qué dice la Biblia? Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 10. Primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 10. Y aquí dice la palabra del Señor lo siguiente: en esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo el que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Aquí nosotros vemos de que no todos son hijos de Dios. Aquí nosotros vemos que también hay hijos del diablo. Hay hijos del diablo en este mundo. Por lo tanto, no todos somos hermanos. ¿O si considera usted hermano de un satanista? ¿Se considera usted hermano de un espiritista? ¿Se considera usted hermano de alguien que sabe, que anda en prácticas diabólicas? Me imagino que no.
Ahora yo le pregunto, ¿pero será que puede un satanista, un espiritista, convertirse en hijo de Dios y por ende llegar a ser nuestro hermano? Claro que sí. Siempre y cuando el espiritista, el satanista, haga lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 12. Vamos para allá. Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 12. Y aquí la Escritura dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué cosa? Hijos de Dios. Noten lo que dice el versículo: que los que reciben a Cristo y creen en Él, eso les da derecho de ser hijos de Dios. Yo pregunto en esta hora, ¿cuántos de los presentes reciben en este momento a Jesucristo y creen en Él? Eso les da el derecho a ustedes de ser hijos de Dios. Ahora yo le pregunto, ese amén que usted acaba de dar, ¿lo podría dar el musulmán? ¿Lo podría dar el judío? ¿Lo podría dar el satanista? ¿Lo podría dar el espiritista? ¿Ven ustedes entonces que la palabra de Dios desvirtúa lo que Francisco está diciendo, de que todos somos hermanos? ¿Han recibido los musulmanes a Jesucristo y lo han aceptado como su Salvador personal? ¿Han recibido los judíos a Jesucristo como su Salvador personal? ¿Los satanistas, los espiritistas? Los que le reciben, dice el apóstol, y los que creen en su nombre, esos tienen el derecho de ser hijos de Dios. De allí cualquier otro credo religioso, si no cree en Jesucristo como su único Salvador, no lo acepta, no puede. La Biblia es bien clara, no puede ser hijo de Dios. No tiene el derecho. ¿Cómo le hacemos con esta palabra tan clara? Mis hermanos, pero los religiosos que he mencionado, que no son nuestros hermanos porque no han aceptado a Cristo todavía como su Salvador personal, ¿por eso no los amamos? Claro que los amamos. Claro que los amamos, porque nosotros que por la gracia de Dios hemos aceptado a Jesucristo y ahora somos hijos de Dios, oh hermanos, eso ha producido un cambio en nuestro carácter. Y en vez de sentir odio por otra persona que no cree igual que nosotros, sentimos amor por él, sentimos amor por ella. No somos nosotros personas que odiamos a los musulmanes, odiamos a los judíos u odiamos a cualquier otra persona de cualquier credo religioso. No, no, no. Les amamos y oramos para que pronto llegue el día en que acepten a Jesucristo como su Salvador personal. Oramos y les amamos y anhelamos para que pronto llegue el día en que también ustedes tengan el derecho de ser hijos de Dios en la medida en que reciban a Jesucristo, no como un simple profeta, como ahora los musulmanes lo reciben, no, sino que lo reciban como su único y suficiente Salvador. Les amamos, oramos por ustedes, hermanos. Bueno, ya les dije hermanos porque estoy acostumbrado a decir hermanos, pero oramos por ustedes para que lleguen a ser nuestros hermanos de verdad, aceptando a Jesucristo. Oh, los judíos nunca lo aceptaron, no lo recibieron.
Mis hermanos y hermanas, mire lo que dice la sierva del Señor acerca de este texto tan lindo que hemos leído, que el aceptar a Cristo nos da el derecho de ser hijos de Dios. Dice la mensajera del Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Estas palabras, dice, nos declaran que no debemos estar satisfechos con nada menos que con el carácter mejor y más elevado, formado a la similitud divina. O sea, mi hermano, cuando las Escrituras dicen que por haber recibido tú a Jesucristo, por haber creído en Él, eso te da el derecho de ser un hijo de Dios, lo que la Escritura dice es de que tú ahora formas parte de la familia divina. Y el carácter de tu Padre Celestial se refleja en ti como hijo. ¿No se han fijado ustedes que cuando un hijo por ahí anda y uno mira al papá, uno dice, igualito salió hasta para hablar, dice uno? Mírenlo cómo actúa, si es que es una copia de él. Bueno, hermanos, ¿no debería también nosotros ser una copia de nuestro Padre? ¿No deberíamos ser nosotros en nuestro carácter parecidos a nuestro Padre? O que la gente diga allá afuera, hombre, si es que se parece tanto a Dios esa hermana, ese hermano, en la manera de vestirse, en la manera de divertirse, en la manera de hablar, se parece a Dios. Es que si hemos alcanzado el derecho de ser hijos de Dios, estamos afiliados a la familia divina y el carácter de nuestro Padre debemos reflejarlo. Y por eso es que amamos a todos los que no creen como nosotros, los amamos. Y por ese mismo amor, algunas veces les tenemos que decir verdades que son fuertes. A veces la gente se enoja por la verdad, pero tenemos que decírsela. Dice la sierva del Señor: cuando el carácter se posee, la vida, la fe y la pureza de la religión son un ejemplo instructivo para otros. Los que son adoptados en la familia de Dios son transformados por el Espíritu de Dios. La complacencia propia y el amor supremo por el yo son cambiados por la abnegación y el amor supremo a Dios. Aquí he leído dos citas, la primera que está en Ministerio Médico, página 147, y esta otra en Mensajes Selectos, tomo 1, página 364. Pero noten, hermanos, que los que han obtenido el derecho para ser hijos de Dios, su carácter ha cambiado porque ahora reflejan el carácter de su Padre. Y por ese supremo amor de Dios que dice aquí esta cita, es que nos convertimos en colaboradores de Él para que otros también se conviertan en hijos de Dios. Mire lo que sigue diciendo el don profético: a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cuál, dice, es el resultado de llegar a ser hijos de Dios? El resultado es que llegamos a ser colaboradores con Dios. Hay una gran obra que hacer para la salvación de vuestra propia alma y para haceros idóneos para ganar a otros de la incredulidad a una vida sustentada por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, ahí está Mensajes Selectos, tomo 1, página 159. Interesante que esta declaración diga de que cuando hemos obtenido el derecho de ser hijos de Dios, nos convertimos en colaboradores de Él. Tanto, dice, para que nuestra misma alma pues se pueda ganar, y también como para los otros que todavía están en la incredulidad. Por esa razón, hermanos, es que nosotros debemos participar en todo plan misionero, en todo proyecto que tenga que ver con la ganancia de las almas, porque al haber obtenido el derecho de ser hijos de Dios, también somos
colaboradores de Dios. Y por la gracia del Señor, yo quiero ahora, pues, alabar su nombre, porque aquí nosotros como iglesia, pues, nos hemos convertido en sus colaboradores en esta pandemia, cuando colocando sus recursos en estos canales de televisión, hemos estado proclamando el mensaje y hemos estado sacando gente de Babilonia. Dice la sierva del Señor que como colaboradores de Él, en la medida en que hagamos siempre nuestro trabajo, vamos a llegar inclusive a hacer que judíos acepten a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Se los pongo acá. Cuando este evangelio se presente, dice, en su plenitud a los judíos, muchos aceptarán a Cristo como el Mesías. Entre los ministros cristianos son pocos los que han sido llamados a trabajar por el pueblo judío, pero a estos que han sido pasados por alto, tanto como a todos los otros, ha de darse el mensaje de misericordia y esperanza en Cristo. En la proclamación final del evangelio, cuando una obra especial deberá hacerse en favor de las clases descuidadas hasta entonces, Dios espera que sus mensajeros manifiesten particular interés en el pueblo judío que se halla en todas partes de la tierra. Cuando las escrituras del Antiguo Testamento se combinen con las del Nuevo para explicar el eterno propósito de Jehová, esto será para muchos judíos como la aurora de una nueva creación, la resurrección del alma. Cuando vean al Cristo de la dispensación evangélica pintado en las páginas de las escrituras del Antiguo Testamento y perciban cuán claramente explica el Nuevo Testamento al Antiguo, entonces dice que las facultades de estos judíos adormecidas se van a despertar y van a reconocer a Cristo como el Salvador del mundo. Muchos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. En ellos se cumplirán las palabras de que a todos los que le recibieron se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Entre los judíos, dice, hay algunos que como Saulo de Tarso son poderosos en las escrituras, y estos proclamarán con poder la inmutabilidad de la ley de Dios. El Dios de Israel hará que esto suceda en nuestros días. No se ha acortado su brazo para salvar. Cuando sus siervos trabajen con fe por aquellos que han sido mucho tiempo descuidados y despreciados, su salvación se revelará. Hechos de los Apóstoles, página 305 a la 306. Tremenda profecía que la sierva del Señor nos ha dado aquí en relación con los judíos. Los judíos, ellos ya pues hablan y predican de que la ley de Jehová es eterna y que se tiene que guardar. Basados en el Antiguo Testamento, los judíos son defensores de la ley de Dios. Pero miren qué bonito, dice que cuando les presentemos a ellos lo relacionado a Cristo en el Nuevo Testamento, y ellos miren cómo el Nuevo Testamento prácticamente se basa en el Antiguo, y que ahí aparece Jesucristo como el Mesías, dice la profecía que acabamos de leer, que ellos abrazarán a Jesús como su Mesías. De manera, mis hermanos, que así como va a suceder con los judíos, también va a suceder con los musulmanes y con otros de otras denominaciones religiosas. ¿Que van a ser todos? No. Pero Dios va a sacar gente de allí que es sincera, y el Señor los va a traer a formar parte de su pueblo remanente. Cuando este fuerte pregón se dé, miraremos musulmanes aceptando a Jesucristo como su Salvador. Miraremos a judíos, miraremos a otros credos religiosos haciendo lo mismo. Gente que está allí y que van a ser parte del pueblo remanente. De manera que como colaboradores de Dios que somos, tenemos que tener en mente el mantener siempre la predicación en alto. Muchos se van a enojar, muchos la van a rechazar,
pero van a haber otros que van a abrir su corazón al mensaje. Yo he tenido la oportunidad en estos días atrás de hablar con algunos hermanos que son pentecostales, y qué cosas más bonitas las que he escuchado. Ellos están, hermanos, con sus ojos abiertos a este mensaje y están haciendo planes para unirse a este pueblo lo más pronto que puedan. Qué cosas más bonitas las que he escuchado de hermanos que dicen: no, pastor, dice, hubo uno que dijo: yo solo paso el canal para ver las noticias, pero después regresa a este canal 51.2, dice, aquí en Houston. La verdad, dice, los felicito, son los únicos que están diciendo la verdad, que aunque es fuerte, dice, pero es la verdad. Y hermanos, yo puedo ver entonces que es cuestión de tiempo para que el Espíritu Santo los saque y formen parte del pueblo remanente. Pero así como ellos, dice la sierva del Señor, ocurrirá con judíos y sin duda ocurrirá con otros credos religiosos. ¿Por qué razón? Por esto que les pongo acá. Porque la promesa de filiación se brinda a todos los que creen en su nombre. Todo el que venga a Jesús con fe, ¿qué cosa va a recibir? Perdón. Tan pronto como el penitente mira al Salvador para que lo ayude a volverse del pecado, el Espíritu Santo comienza su obra transformadora en el corazón, pues a todos los que le recibieron les dio poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué incentivo, dice, para un esfuerzo mayor debe ser esto para todos los que están tratando de presentar la esperanza del Evangelio? Ser semejantes a Jesús, página 255. Esto es un incentivo para que nosotros, hermanos, sigamos proclamando este mensaje. Hoy por hoy usted no ve una cosecha grande, pero llegará el momento cuando esa lluvia tardía se derrame el poder del Espíritu Santo sin medida, y usted mirará conversiones maravillosas. Así que creo que tenemos un incentivo para, como hijos de Dios, pues mantenernos siendo sus colaboradores en su obra. Pero hay algo más con respecto a esto de que por creer en el Señor Jesús y recibirlo como nuestro Salvador, tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Y es que esto, hermanos, esto nos convierte en hermanos de Jesús. Así lo dice él. Vamos al libro de Hebreos. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Y aquí la Escritura nos dice lo siguiente. Vamos a leer el 9 y luego vamos a leer 11 y 12. Dice el 9: pero vemos a Jesús coronado de gloria y de honra, el cual fue hecho un poco menor que los ángeles, por el padecimiento de su muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y luego el 11 y 12 dice: porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la iglesia te alabaré. Qué interesante. Porque tenemos el derecho de ser hijos de Dios. Ahora resulta de que Jesús, como hijo de Dios también, viene a ser nuestro hermano. Y qué bonito esto, que diga que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ah, qué hermoso, porque ¿quién es Jesús como hermano nuestro? ¿Acaso no es nuestro hermano mayor? Ah, qué confianza uno puede tener en un hermano mayor que comprende, que puede ayudar, que podemos buscarle para consejos. Interesante cómo la Escritura dice: no se avergüenza de llamarlos hermanos, y dijo: anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la iglesia
te alabaré. ¿De dónde Pablo saca que Jesús dijo que anunciaría su nombre, el nombre de su Padre, a sus hermanos? Ni más ni menos que del Salmo 22 y versículo 22. Vamos para allá. Vean ustedes cómo a través del salmista el Espíritu Santo hablaba estas palabras que Pablo aplica a Jesús. Salmo 22, verso 22. Y la Escritura dice: anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y Pablo utiliza estas palabras para aplicárselas a Jesús. De manera que Jesús es nuestro hermano. Jesús es nuestro hermano mayor. Jesús y nosotros somos hijos de Dios. Amén. Mire lo que dice el don de profecía: que Dios adoptó la naturaleza humana en la persona de su Hijo y la llevó al más alto cielo. Es el Hijo del hombre quien comparte el trono del universo. Es el Hijo del hombre cuyo nombre será llamado admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El yo soy es el mediador entre Dios y la humanidad, que pone su mano sobre ambos. El que es santo, inocente, limpio, apartado de los pecadores, no se avergüenza de llamarnos hermanos. En Cristo la familia de la tierra y la familia del cielo están ligadas. Cristo glorificado es nuestro hermano. El cielo está incorporado en la humanidad y la humanidad envuelta en el seno del amor infinito. Eso es lo que significa que Él sea nuestro hermano. Dice aquí el deseo de toda la gente, página 17, que somos parte de la familia de Dios, que la familia de la tierra se ha unido con la familia del cielo, porque Cristo, como nuestro hermano, nos ha incorporado en esa familia. ¿Nos da esto seguridad, hermanos? Esto es algo hermoso. Qué gran privilegio el que tenemos como hermano mayor que es Cristo. Yo les pregunto, ¿se compadece Él de nuestras necesidades? Mire lo que dice la sierva del Señor, Ellen White. Jesús dice, se interesa en cada uno como si no hubiera otra persona en toda la tierra. Como Dios ejerce gran poder en nuestro favor, mientras que como hermano mayor nuestro, siente todas nuestras desgracias. La majestad del cielo no se mantuvo alejada de la humanidad degradada y pecaminosa. No tenemos un sumo sacerdote tan ensalzado y encumbrado que no pueda fijarse en nosotros o simpatizar con nosotros, sino uno que fue tentado en todas las cosas como nosotros, aunque sin pecar. Joel Testimonios, tomo 2, página 115. De manera, hermanos, que cuando ustedes se sientan como que están por ahí sintiéndose desanimados, busquen a su hermano mayor. Busquen a su hermano mayor y Él los va a animar. Él les va a dar palabras de ánimo. Cuando ustedes se sientan, hermanos, que hay como que no los comprenden, busquen a su hermano mayor, porque Él sí los va a comprender. Tenemos en Jesús, nuestro hermano mayor, alguien, hermanos, a quien nosotros buscar siempre en toda prueba, en toda dificultad. Mire, hay tantas cosas que pasan en la vida, pruebas que le vienen a uno, a veces tentaciones que aparecen. Qué bonito que en vez de correr donde el amigo, que en vez de correr donde el hermano de la iglesia, es más, que en vez de correr donde el pastor, usted corra donde su hermano mayor. Y Él le va a entender, Él le va a escuchar y Él lo va a ayudar, porque nuestro hermano mayor es el Todopoderoso. Oh, mis hermanos,
Pero ¿quién dijo él que son sus hermanos? Porque él dijo verdaderamente quiénes son sus hermanos. Vamos a Mateo capítulo 12, versículo 46 al 50. ¿Quién específicamente dice Jesús que son sus hermanos? Mateo 12, versículo 46 al 50. Y aquí la escritura dice que cuando él, o sea Jesús, aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y respondiendo él al que le decía esto, le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Y será que Jesús fue aquí descortés? ¿Será que Jesús fue descortés aquí con su mamá y con sus hermanos? Bueno, porque no me quiero salir mucho del tema y poner otra cita, voy a decírselos así con mis palabras. Dice la sierva del Señor, Elena White, por inspiración del Espíritu Santo, que los que realmente querían verlo y querían hablar con él eran sus hermanos. Y que ellos indujeron a su madre para que los acompañara, porque ellos pensaron que por el amor a su madre él les iba a hacer caso. ¿Y qué era lo que querían hablar? Dice la sierva del Señor que los fariseos andaban diciendo, y se lo decían a ellos, que su hermano andaba sacando demonios con el poder de Satanás, y que invocaba a Satanás para sacar demonios, y que inclusive sanaba a los enfermos invocando a Satanás. Y dice que eso era un reproche para ellos. Ellos no les gustaba que en el pueblo se dijera que uno de la familia, Jesús, estuviera haciendo la obra inducido por el diablo. Y como esos reproches no lo soportaban, ese día que dice aquí la escritura, Jesús había estado ocupadísimo todo el día sanando enfermos, él había estado sacando demonios. Y dice que ese día llegaron para interrumpirle la obra y para decirle que ya parara de hacer eso. Dice el don profético que Jesús sabía lo que había en el corazón de sus hermanos, y por esa razón él dijo estas palabras, para indicar que ni aún las relaciones familiares le iban a interrumpir su obra. María ya lo sabía. ¿Se acuerdan aquella vez cuando llegó a buscarlo allá en el templo, que se le había perdido? ¿Por qué nos has hecho esto, hijo? Y él dijo, ¿y por qué me buscan? ¿No saben que en los negocios de mi padre tengo que estar? Ahora vienen estos a interrumpirle. Ahora vienen estos y traen inducida a su madre para que por amor a ella pare de hacer lo que hace. Jesús dice, mi padre, mi madre, mis hermanos y mis hermanas son estos, porque los que hagan la voluntad de Dios, esos son, dijo, mis hermanos, mi hermana y mi madre, indicándoles que no le iban a interrumpir su obra. Pero qué tremenda verdad dijo el Señor al decir que los que hacen la voluntad de Dios, esos son sus hermanos. Ahora yo les pregunto, ¿y cuál es la voluntad de Dios? Dejemos que Él mismo nos lo diga en el Salmo 40, versículo 8, porque el salmista, ahí inspirado por el Espíritu Santo, habla palabras de Jesús. ¿Qué palabras? Palabras que Jesús diría. Salmo 40, verso 8. Aquí Él nos va a decir cuál es la voluntad de Dios. Salmo 40, versículo 8. Dice, voy a leer el 7 también, porque luego lo voy a llevar al Nuevo Testamento para que miren cómo Pablo aplica a Jesús estas palabras. Entonces dije,
he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. A ver, hermanos, según aquí Jesús, porque ya voy a mostrarles por qué decimos que Jesús es el que dice estas palabras. Según aquí Jesús, ¿en qué consistía hacer la voluntad de Dios? A ver, en guardar la santa ley. Noten lo que dice él: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y para que entendamos de qué voluntad está hablando, dice: y tu ley está en medio de mi corazón. Así que cuando Jesús dice que sus hermanos son los que hacen la voluntad de Dios, Él nos dice que a Él le agradaba hacer la voluntad de Dios, teniendo sus mandamientos en su corazón, para guardarlos por puro amor. Y se deleitaba en eso. Interesante que aquí nosotros vemos prácticamente un ejemplo viviente de la ley, la cual es Cristo. Y lo que Él dice es aquí, que cuando la ley está escrita en el corazón, la obediencia se transforma en un placer, no en una carga. ¿Cuántos de ustedes sienten que guardan el sábado por obligación? ¿Cuántos de ustedes sienten que guardan el sábado por amor y por placer? Ustedes se deleitan en el sábado. Ninguno de ustedes ha venido aquí: ay, que tengo que ir a la iglesia el sábado, ay, que ya va a llegar el sábado. No, al contrario, el viernes estamos contentos de que ya va a llegar el sábado. El día más bonito de la semana es el sábado. Nos deleitamos en el Señor en este día. Así que, mis hermanos, no consideraba Jesús la ley como una serie de reglamentos externos que tenía que cumplir. No, sino que Él se deleitaba. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. En otras palabras, mis hermanos, Él se gozaba en guardar esa ley, porque en la medida en que la guardaba, Él reflejaba el carácter de Dios. Pues eso es la ley, una copia, un trasunto del carácter de nuestro Padre. En la medida en que nosotros somos fieles a los mandamientos de Dios, en la medida en que nosotros respetamos los mandamientos de Dios, más se refleja el carácter de Dios en nosotros. Y Jesús decía: yo me agrado en esto, decía. Y para que vean ustedes que esas palabras pues se aplican a Jesús, vamos al Nuevo Testamento para ver cómo Pablo se las aplica a él. Vamos a Hebreos 10, versículos 8 al 10. Hebreos 10, versículos 8 al 10. Y la Escritura nos dice de la siguiente manera. Hebreos 10, versículo 8 al 10. Diciendo arriba: sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, cuyas cosas se ofrecen según la ley ritual, por supuesto. Entonces dijo, está hablando Pablo aquí de Cristo. Entonces dijo: he aquí vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo postrero. En esa voluntad nosotros somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Noten cómo Pablo dice que es Jesús el que dijo: he aquí vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Las palabras del Salmo 48, cuando dijo él: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. De manera que, como dice esta cita que les pongo acá, del don de profecía, que está en Reflejemos a Jesús, página 38, el acerto de que Cristo abolió con su muerte la ley de su Padre no tiene fundamento. Si hubiera sido posible cambiar la ley o abolirla, entonces Cristo no habría tenido por qué morir para salvar al hombre de la penalidad del pecado.
La muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable. Porque la paga del pecado es muerte. Y pecado es transgresión de la ley. Así que noten ustedes que la muerte de Cristo, lejos de abolir la ley, prueba que es inmutable, es decir, que no ha cambiado. El Hijo de Dios, dice, vino para engrandecer la ley y hacerla honorable, según Isaías 42:21. Y con respecto a Él mismo declara: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ven cómo predicar a la ley, al testimonio es bien bonito, porque no son las palabras de un hombre, son las palabras inspiradas del Espíritu Santo. El don profético acredita a Jesús esas palabras del Salmo 48. Por tanto, miren, continúa diciendo el don profético: esa así llamada fe en Cristo, que según declara exime a los hombres de la obligación de la obediencia a Dios, no es fe, sino presunción. En otras palabras, cuando viene el pastor X de la iglesia que sea y le dice a los miembros que somos salvados por fe y por fe y por fe y por fe, y nos gozamos en la salvación por fe, pero se sigue pisoteando los mandamientos de Dios, se sigue guardando un día falso de reposo como es el domingo en lugar del sábado, hermanos, simplemente ese pastor, cuando le habla a la iglesia de fe, fe y fe y fe, pero transgrediendo la ley de Dios, simplemente lo que está enseñándole a la iglesia es presunción de fe. Es decir, que presume que tiene fe, pero realmente no la tiene. Su fe, ¿qué cosa? Es muerta. Porque las obras que tienen que ver con la obediencia a la santa ley de Dios, no las hace. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe. Mas la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma, dice Efesios 2:8 y Santiago 2:17. Jesús dijo de sí mismo antes de venir al mundo. Oiga esto, antes de venir al mundo, dice que Jesús dijo las palabras del Salmo 48. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Y cuando estaba por ascender a los cielos, dijo otra vez: yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, según Juan 15:10. La Escritura dice que en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. 1 Juan 2:3. Y esto está en Reflejemos a Jesús, página 266. Así que dejamos establecido, con todo lo dicho hasta aquí, que no podemos estar de acuerdo con Francisco en el sentido de que todos somos hermanos. Porque para eso tenemos que hacer todos la voluntad de Dios, guardando sus mandamientos. Francisco tiene que enseñarle a la gente cómo son las cosas. Él no puede venir con esa encíclica diciéndole al mundo que todos somos hermanos, ignorando todo esto que hemos visto. Mis hermanos, dijo Cristo, son los que hacen la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, dice, yo le he hecho deleitándome en guardar los mandamientos. Mis hermanos, después de haber dejado claro este punto de que no todos somos hermanos de acuerdo a la palabra, yo quiero destacar el otro punto, y es la razón por la que él va a dar la encíclica. Y es porque dice que todos los hombres de todas las confesiones religiosas están unidos en la oración y la penitencia por la curación de la pandemia. Y esto es un desafío para la iglesia remanente, porque él da por sentado que los guardadores del sábado, los que nos identificamos con Apocalipsis 12:17, estamos incluidos en esas confesiones religiosas, pues él dice todas las religiones, todas las confesiones religiosas, hombres y mujeres están orando, dice, están unidos en oración y penitencia por la pandemia, porque Dios quite la pandemia.
Y yo quiero decirle al mundo que sí, la iglesia remanente estamos orando porque Dios quite la pandemia, pero no lo estamos haciendo con penitencias, porque las penitencias lo que hacen es desplazar la salvación por gracia a través de Jesucristo y usurpan el ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario, al ir acompañadas esas penitencias del perdón de los pecados de los hombres por otro hombre, como lo hace el sacerdote católico. El único que puede perdonar pecados se llama Jesucristo. Y por lo tanto, la iglesia remanente no está unida en oración y penitencias. Estamos orando porque Dios quite la pandemia, pero no con penitencias, porque eso usurpa el ministerio sacerdotal de Cristo. Miren, hablando de estas penitencias y de otras cosas que el catolicismo ha introducido, miren lo que dice el don de profecía. A nada conducirá el hacer penitencia, ni el pensar que por nuestras propias obras mereceremos o compraremos una heredad con los santos. Cuando se le preguntó a Cristo, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Él respondió, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Arrepentirse es alejarse del yo y dirigirse a Cristo. Y cuando recibamos a Cristo para que por la fe Él pueda vivir en nosotros, las obras buenas se van a manifestar. Discurso Maestro de Jesucristo, página 75. Noten, no nos conducirá a nada el hacer penitencias, ni el pensar que por esas obras vamos a conseguir el perdón o vamos hasta comprar una heredad. Hermanos, yo me recuerdo cuando estaba jovencito que había un santo que se llamaba San Antonio. Y me recuerdo que en mi pueblo nosotros éramos católicos, hermanos, pero bien entregados al catolicismo. Me recuerdo que mandábamos a traer ese santo de un rancho, de un cantón. Y cuando esa estatua se traía, se venía durante todo el camino, cantando, reventando pólvora. En las casas se le daba a la gente bienvenida, se le daba de comer. Pero cuando llegaba al pueblo, yo me recuerdo que habían gentes que agarraban el santo, se lo ponían atrás y comenzaban a caminar de rodillas hasta llegar a la iglesia con el santo aquí en la espalda. Y pues sabíamos de que ese hombre estaba pagando ahí una penitencia, porque el sacerdote le había dicho que para que sus pecados fueran perdonados tenía que hacer penitencia, y él consideraba que cargando ese santo de rodillas desde ese lugar donde se lo daban hasta la entrada de la iglesia, él consideraba que así alcanzaba el perdón. Cuando Francisco viene a decir ahora que todas las confesiones religiosas, hombres y mujeres, están unidos en oración y penitencia para que esta pandemia se termine, allí que no nos meta en eso como confesión religiosa, en esas todas que dice, porque nosotros no participamos de eso. Aquí nosotros vemos que el don profético dice, a nada nos llevará las penitencias. Y sigue diciendo, porque estas penitencias, hermanos, degradan, manchan el carácter de Dios. Miren ustedes, se perdió de vista el evangelio, pero en cambio las formas de la religión se multiplicaron y la gente recibía la carga de rigurosas exacciones, porque, hermanos, el papado hasta le cobraba a la gente para alcanzar el perdón de los pecados. ¿Cuánta gente ha pagado porque Dios les perdone los pecados? Porque así les han enseñado. Dice, no solo se les enseñó que recurrieran al Papa como mediador, sino también a confiar en sus propias obras para expiar sus pecados. Largos peregrinajes, actos de penitencia, el culto a las reliquias, la construcción de iglesias, capillas y altares, el pago de grandes sumas a la iglesia. Estos y muchos actos similares se fomentaban para apaciguar la ira de Dios o obtener su favor, como si Dios fuera hombre que se enojara por nimiedades
o pequeñeces, ¿verdad? O a quien se puede pacificar con ofrendas y penitencias. Historia de la Redención, página 348 a la 349. Eso degrada el carácter de Dios. Imagínese la gente cuando va de rodillas sangrando, porque esa es la penitencia y tiene que alcanzar el perdón. Oh, qué engaño. Bueno, el don de profecía sigue diciendo que se ha hecho claro y manifiesto que no es posible mediante mérito de la criatura realizar cosa alguna en favor de nuestra posición delante de Dios o de la dádiva de Dios por nosotros. Si la fe y las obras pudieran comprar el don de la salvación, entonces el Creador estaría obligado ante la criatura, porque le está pagando. En este punto, dice, la falsedad tiene una oportunidad de ser aceptada como verdad. Si algún hombre puede merecer la salvación por algo que pueda hacer, entonces está en la misma posición del católico que cumple penitencia por sus pecados. La salvación en tal caso es en cierto modo una obligación que puede ganarse como un sueldo. Si el hombre no puede por ninguna de sus obras merecer la salvación, entonces esta debe ser enteramente por gracia, recibida por el hombre como pecador porque acepta y cree en Jesucristo. Fe y Obras, página 17. Así que no todas las confesiones religiosas están unidas en oración y penitencia. La iglesia remanente, la que se identifica con Apocalipsis 12:17, que guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo, ora, pero sin penitencias, porque cree que todo se alcanza solo por la gracia de Dios. Pero por último, yo quiero decirles que esta encíclica ecuménica que él va a firmar el 3 de octubre estará enfocada, como ya dije al principio, en la fraternidad humana, que no es otra cosa que unir las religiones para que haya armonía, como ya dije, entre el creyente y el no creyente, respetándose mutuamente, y como también estará basada esta encíclica en que se logre la paz mundial, en que el planeta sea un buen lugar para vivir, en que se observe el día de la familia que él dice, el domingo, donde ya no haya más guerras, donde la economía esté ahora en partes iguales repartida. Bueno, todo suena bien, porque pareciera que el mundo pospandemia que Francisco va a proponer o está proponiendo es el mejor lugar para vivir, es el mejor mundo que podemos tener según él. Se logrará la paz mundial, no habrá más guerras. Pero ya leímos Daniel 8:25, ¿verdad? Que con paz, dice, destruirá a muchos. De manera que, ¿qué podemos nosotros esperar cuando el papado promueve mucho la paz? ¿Qué podemos esperar nosotros cuando el papado habla de este documento de fraternidad humana y que va a basar su encíclica en ese documento? Oh, mis hermanos, lo que nosotros podemos esperar es que se cumpla Daniel 8:25 como se cumplió en el pasado. Que con paz venga la destrucción por el mismo papado. Porque como dice la sierva del Señor en otras partes del don profético, Roma, ¿qué cosa? Nunca cambia. Nunca cambia. Por otra parte, el don de profecía nos advierte sobre el peligro de que la gente se una con él a través de las iglesias en esta propuesta que él tiene. Mire, se lo pongo aquí. El mundo, dice, no conoce más que tempestades, guerras y discordias. Sin embargo, las gentes se unirán bajo una misma dirección, la de la potencia papal, para oponerse a Dios en la persona de sus testigos. Esta encíclica ecuménica, esta fraternidad humana, donde las religiones no se tienen que agredir, donde todos somos hermanos, esta unidad, hermanos, dice la sierva del Señor, que se va a dar, pero bajo una sola dirección, y es la dirección del Papa. Es decir, él será el líder, él será la cabeza, pero esa unión, dice, va a terminar
en una oposición a Dios en la persona de sus testigos. De manera, mis hermanos, que cuando estas cosas se vayan dando, no esperemos nosotros como pueblo remanente que nos vaya a ir bien. No esperemos. Al contrario, oposición se va a levantar en contra nuestra cuando todas estas iglesias unidas con el papado propongan que se ejecute este plan. Esta unión, dice, es inventada por el gran apóstata. Pero mientras trate de unir, dice, a sus agentes en la guerra contra la verdad, se esforzará por dividir y dispersar a los que la defienden. Los celos, la maledicencia, la calumnia surgen a instigación suya para producir discordia y disensiones. Los miembros de la iglesia de Cristo tienen el poder de frustrar los planes del adversario de las almas. A ver, ¿qué cosa tenemos nosotros, hermanos? El poder de frustrar los planes del adversario de las almas. ¿De qué manera es que nosotros vamos a hacer eso? Siendo fieles, hermanos, al mensaje que hemos conocido, siendo fieles a la verdad, perseverando en la verdad. Oh, mis hermanos, en la medida en que perseveremos en el mensaje y lo compartamos, nosotros estaremos frustrando los planes del adversario de las almas. Ya hoy por hoy somos la única iglesia, la iglesia remanente, la iglesia que por la gracia de Dios el Señor levantó en 1844. Somos los únicos, y no a nivel de liderazgo, sino a nivel así esporádico de personas que se salen del control del liderazgo. Somos los únicos que estamos con este tipo de desenmascaramiento de la sagacidad y trampa del papado. Somos los únicos que de alguna manera frustramos los planes del adversario. ¿Por qué lo hacemos? ¿Porque somos gente mala? ¿Porque somos gente que odia al catolicismo y odia las religiones? No. Amamos a toda la gente. No les deseamos el mal. No queremos que sufra nadie. Nosotros lo hacemos basados en un escrito está. Porque la escritura dice que así se darán las cosas. Basta con leer Apocalipsis 13 y leer Apocalipsis 17 para uno mirar a dónde va a andar este asunto del papado y la unión con todas las religiones, la unión con todas las gentes en torno a él para oponerse a la verdad. Bueno, sigo leyendo. Aquellos cuerpos religiosos, miren ustedes, que rehúsen oír los mensajes de advertencia de Dios, estarán dominados por fuertes engaños y se unirán con el poder civil para perseguir a los santos. Las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. ¿Para qué se va a dar esa unión, hermanos? Por eso es que hay que estar atento. Hay que estar pendientes a dónde va esto. ¿Dónde es encíclica que todos somos hermanos y todos vengan aquí? ¿Y a dónde va a terminar esto? Dice, las iglesias protestantes se unirán con el poder papal para perseguir al pueblo de Dios que guarda los mandamientos. ¿No va a salir nada bueno de esa unión? Esta potencia, dice, semejante a un cordero, o sea, los Estados Unidos, se unirá al dragón para guerrear contra los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La iglesia apelará al brazo poderoso de la autoridad civil, y en esta obra los papistas y los protestantes, ¿cómo van a ir? Unidos. Evento de los últimos días, página 124 a la 125. Lo que estamos mirando es un cumplimiento de estas palabras de la sierva del Señor Ellen White. Unión de las iglesias, ecumenismo declarado en plena pandemia para mejorar el planeta, para que haya paz, para que haya armonía. Lo que vendrá, dice la sierva del Señor, es una persecución para los que guardan los mandamientos de Dios. Dice la iglesia papal, no abandonará nunca su pretensión a la infalibilidad. Deróguense las medidas restrictivas impuestas en la actualidad por los gobiernos civiles y déjesele a Roma que recupere su antiguo poder, y se van a resucitar en el acto su tiranía y sus persecuciones.
La iglesia romana, dice, abarca mucho en sus planes y modos de operación. Por eso dice que con su sagacidad engañará a muchos y en paz destruirá a muchos. Porque abarca mucho en sus planes y modos de operación. Emplea, dice, toda clase de estratagemas para extender su influencia y aumentar su poder, mientras se prepara para una lucha violenta y resuelta a fin de recuperar el gobierno del mundo, restablecer las persecuciones y deshacer todo lo que el protestantismo ha hecho. El catolicismo está ganando terreno en todas direcciones. El Gran Conflicto, páginas 621 a la 622. Hermanos y hermanas, con todo esto que está ocurriendo en plena pandemia, yo creo que nosotros tenemos que levantar nuestra cabeza porque la redención está cerca. Nosotros tenemos, hermanos, que despertar. Y para eso quiero invitarles, para terminar, a que leamos 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 8. 1 Tesalonicenses 5 del 1 al 8. Quisiera decirles, hermanos, que al mirar estos movimientos, al mirar estos eventos, nosotros tenemos que entender lo que dice esta cita bíblica que vamos a leer, 1 Tesalonicenses 5, 1 al 8. Dice el apóstol Pablo: pero acerca de los tiempos y de los momentos, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer que da a luz, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás. Antes velemos y seamos sobrios, porque los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, vestidos de la coraza de fe y amor y de la esperanza de salvación como un yelmo, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Por lo cual, dice el 11, consolaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Hermanos y hermanas, cuando el apóstol dice que acerca de los tiempos y de los momentos no tiene necesidad de escribir, es porque nosotros conocemos bien el tiempo en que vivimos. Nosotros perfectamente, hermanos, como un pueblo profético, como un pueblo que se basa en las profecías bíblicas, sabemos que el día del Señor está a las puertas. Nosotros sabemos, mis hermanos, que por lo tanto hay que estar preparados. Miren, se está hablando de un mundo pospandemia, donde va a haber fraternidad humana, donde va a haber paz, donde todo será igualdad. Oh, dice el Señor aquí, pues cuando digan paz y seguridad, ¿qué es lo que va a venir? Dice el Señor: destrucción repentina. Y esa destrucción repentina será primeramente para el pueblo remanente, por parte de los que están diciendo paz y seguridad. Porque al no amoldarse el pueblo remanente a sus prácticas, a sus leyes que van contra la ley de Dios, el pueblo remanente será objeto de persecución cuando se hable de paz y seguridad. Pero, hermanos, dice que nosotros no estamos en tinieblas para que eso nos agarre desprevenidos. El Señor ahora nos ha abierto los ojos y nos ha mostrado lo que están haciendo y hacia dónde van, para que no nos agarre, dice, por sorpresa.
como cuando el ladrón entra a una casa. Así que, hermanos, nosotros, gracias a Dios, somos del día y no de la noche, y por lo tanto hay que vivir como de día. Y cuando se vive como de día, pues, ¿cuándo es que se duerme? ¿En el día o en la noche? Entonces el Señor dice, anden como de día, anden despiertos, dice el Señor. No se duerman como los otros y sean sobrios. Porque los que duermen de noche duermen, dice, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, dice. Somos del día. Y dice, pónganse, dice, el sistema de defensa que les doy, que es la coraza de fe, vestidos de la coraza de fe y amor y la esperanza de salvación como un yelmo. Pónganse ese sistema de defensa para que puedan resistir los ataques. De manera, mis hermanos, que yo quiero animarles a ustedes. Hay que despertarnos. Hay que despertarnos, hermanos. Este es un tiempo, hermanos, se lo he dicho muchas veces y no me voy a cansar de decirlo. Este es un tiempo donde tenemos que darle prioridad a las cosas de Dios. Ya no sea adventista mediocre, que solo va por la mañana a la iglesia y en la tarde a saber qué se hace, a dormir se pone. No, esos adventistas así no quiere el Señor. Ya no sea adventista mediocre, que tal vez puede ir al culto entre semana y no va simplemente porque no quiere. Ya de una vez, hermano, dele a Dios el primer lugar en su vida. Dele la prioridad al Señor. No duerma usted como los demás. Manténgase despierto, porque esto que está sucediendo nos dice que pronto viene el Señor por nosotros. Que Dios bendiga a su pueblo y que estas cosas que están pasando y lo que va a venir, hermanos, no nos agarre por sorpresa, sino que nos agarre consagrados a nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga. Pues
Interesante lo que acabamos de cantar, que no contemos con gozo y paz, pues aquí las luchas seguirán, pero cuando venga el Salvador, eterno fin tendrán. De manera que yo quisiera que todos, hermanos, nos humillemos delante de nuestro Dios ahorita, caigamos de rodillas delante de Él, confesemos nuestro pecado y de aquí en adelante consagrémonos más para que Jesús, cuando venga, nos haya entregados y nos lleve a vivir para siempre con Él. Vamos a arrodillarnos a pedírselo al Señor. Amado Padre Celestial, hemos dado el sonido a la trompeta, anunciándole al pueblo el peligro, diciéndole al mundo de los engaños que se fraguan por parte de estas autoridades religiosas que pretenden, Señor, influir en políticos y en mercaderes para finalmente poner lo que tanto se ha llamado el nuevo orden mundial. Señor, hemos dado aquí esa voz de alarma. Hemos presentado, Señor, el peligro que se avecina. Sin duda más cosas vamos a mirar, pero Dios, de nada serviría que este pueblo advertido, oh Señor, ahora esa advertencia no lo lleve a consagrarse más. Es por eso que te ruego, Señor, que todos tus hijos e hijas que ahorita estamos de rodillas, nos apartemos completamente del pecado, que dejemos ya la mediocridad, que nos despertemos, que dejemos a tu Santo Espíritu que nos use. Oh Señor, te rogamos que perdones nuestra frialdad, que perdones, Señor, la manera de vivir aun cuando miramos lo que está pasando. Padre, por favor, despierta a tu pueblo en esta hora. Que tu Espíritu Santo, Señor, obre de una manera poderosa, de tal manera que no sigamos dormidos, sino que nos despertemos, porque tú pronto vienes por nosotros. Ayúdanos, Señor, a perseverar en la verdad, a vivir la verdad, a reflejar tu carácter. Oh Padre, te rogamos que nos mantengamos siempre en tu pueblo remanente, que aunque miles y miles de creyentes se unan en torno a una autoridad papal, nosotros nos unamos en torno a Jesucristo. Rogamos que así sea, Padre, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.